Nosotros los evangélicos hemos pensado mal y cuando creemos que el credo es un asunto católico, romanos, pero el credo es un asunto católico porque el credo es universal y pertenece al cristianismo. Cuando la iglesia empieza a crecer y los apóstoles ya no estaban, ya los apóstoles habían muerto, pero ya en el año 100, y empiezan a surgir en el seno de la iglesia las primeras herejías. Entonces el judaísmo, por un lado, ataca la iglesia, por otro lado, el gnosticismo. La iglesia tiene que empezar a definir y tiene que empezar a responder a la pregunta: ¿en qué creemos nosotros? Esa pregunta hay que definirla. Y la iglesia responde de dos maneras. Primero, responde a las herejías, incluyendo las herejías cristológicas. Por ejemplo, una de las grandes herejías cristológicas fue el docetismo, de la palabra griega dokeo, que significa espíritu o aparición, en su versión más corrupta, fantasma. Entonces, el docetismo afirmaba que Cristo no se había encarnado, que Cristo no había sido carne y hueso como nosotros, sino que había sido especie como de un fantasma. Entonces ya ustedes pueden recordar esos textos, especialmente de la teología juanina, es decir, de los textos de Juan, el Evangelio y sus cartas, donde Juan dice: aquel espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, si hay algún movimiento que predica que Cristo es como especie de un espíritu, algo fantasmagórico, que no se encarnó, que no fue como nosotros, eso no es de Dios. Entonces, volviendo un poquito a lo que traía, a lo que decía, la primera respuesta de la iglesia a la pregunta ¿en qué creemos? Fue el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo. Esa frase del credo apostólico, Creador del cielo y la tierra, es importantísima porque ya la iglesia se estaba enfrentando contra el gnosticismo. Y una de las grandes verdades de los grandes puntos del gnosticismo era que ellos decían que el Dios creador de una u otra manera no era el mismo Padre de Jesús, porque es que el gnosticismo decía que la materia era mala. La materia es mala. Esto que vemos, el orden creado, es malo, es corrupto, está sujeto a la corrupción, es malo. Entonces, Dios no pudo haberse encarnado en esto que es malo. Pero cuando el credo decía, creo en Dios Padre, creo en Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, ya afirmaba que el Dios del Antiguo Testamento, el mismo Padre de Jesús, era el mismo Creador del cielo y la tierra. Y la segunda forma en la que la iglesia responde a las herejías es el canon del Nuevo Testamento, es decir, la reunión de libros que ahora la iglesia creyó y ha creído y ha sostenido que son palabra de Dios e inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, veíamos que Jesús en Marcos 8:27 hace dos preguntas a dos auditorios, al mismo auditorio, a los discípulos. La primera pregunta tiene que ver con lo que dice la gente de él. Y la segunda pregunta tiene que ver con lo que dicen ellos de Jesús. Y Pedro responde: tú eres el Cristo. Jesús dice: no le digan a nadie. En Marcos dice: no le digas a nadie. Oye, semejante verdad. Y ahora tú me dices que la calle. ¿Por qué, hermanos? Porque Marcos quiere que esa verdad esté de una u otra manera escondida y que no malinterpretemos
el mesiasgo de Jesús, porque finalmente a Jesús lo vamos a conocer mejor. ¿Dónde? En la cruz. En la cruz. Es cierto, pero cállate, porque todavía a esta historia le falta un pedazo. Al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, versículo 39, y el centurión que estaba frente a él, este es el escenario de la cruz, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa es una de las declaraciones más sorprendentes que el Evangelio de Marcos hace. Ahora, esta declaración no es un cumplido, es el punto de llegada del Evangelio y es el punto de llegada de la cristología que los evangelios elaboran. Iniciamos en el pesebre, que es la imagen que Lucas nos plantea. ¿Quién iba a creerlo? El Rey del universo nace en el pesebre, en la pesebrera. Y no nace en Jerusalén, nace en Belén. En Mateo capítulo 2 se nos narra la historia de los reyes magos, o de los magos que iban en busca del niño. ¿Y llegan dónde? A Jerusalén. Es apenas obvio, la capital de Palestina, la capital de los judíos. Y si un rey de Israel va a nacer, ¿dónde tiene que nacer? En la capital. Pero en el sueño Dios se les aparece y les dice: no es en la capital, es en Galilea. Eso voltea, hermano, las perspectivas que tenía tanto Herodes como los magos. Y bueno, hay toda una dinámica allí de dónde es que se da la adoración, en Galilea o en Jerusalén. Ahora, esta declaración no es un cumplido, sino el punto de llegada en el Evangelio. Es la respuesta viva y concisa a la cuestión fundamental que subyace en todo el Evangelio, y es esta que nos ha congregado aquí esta noche y la noche del miércoles pasado. ¿Quién es Jesús? Ahora, quien hace la declaración no es un discípulo, porque entre otras, Marcos intenta pintarnos a los discípulos como torpes. Todo el mundo entiende menos ellos. Hasta los demonios saben. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Los discípulos no saben eso. Después de la tormenta dicen: ¿y este quién es? Ahora, cuando Marcos nos pinta, y en términos generales los evangelios nos pintan a los discípulos así, también está tomando y presentando fotografías nuestras, imágenes nuestras, perfiles nuestros. Es decir, finalmente todos somos así como ellos. No entendemos. Esta declaración no la hace un discípulo, no la hace un amigo, no la hace un familiar, la hace un pagano, es decir, un romano. Es un romano. Y un romano soldado, acostumbrado a la cruz. Es decir, acostumbrado a que regularmente Roma crucificara gente, acostumbrado a ver morir gente en la cruz. No es una novedad. ¿Cuál es la novedad? Hay 3 crucificados, 3 malhechores. Hay gente que dice: no, Cristo fue crucificado al lado de 2 malhechores. No, eso no es lo que el Evangelio dice.
Lo que el Evangelio dice es que Cristo fue crucificado como un malhechor más. O sea, la gente que pasaba por debajo de la cruz no decía, ay, qué pena, mira, crucificaron a Jesús al lado de dos malhechores, qué pena, qué vergüenza. No, la gente no pensaba así. La gente pensaba, hay tres malhechores. El centurión reconoce la identidad de Jesús. Ahora, no lo reconoce en el momento del triunfo. Y escuchen bien esto, hermanos. No, cuando resucitó a la hija de Jairo, qué bien, este es Jesús. Cuando calmó la tormenta, este es. Cuando alimentó a los 5,000, no fue allí. No lo reconoce en el momento del triunfo, sino en el momento de la aparente derrota y del fracaso. Lo reconoce no en el periodo feliz de los milagros, sino cuando rehúsa hacer el milagro de bajar de la cruz y muere. Si eres hijo de Dios, baja esa cruz para que te creamos. Jesús dice no. Y escuche bien esto. El centurión no reconoce a Jesús en el momento de la transfiguración. El centurión reconoce a Jesús como Dios en el momento de la desfiguración. No lo reconoce transfigurado, lo reconoce desfigurado. La cruz se convierte en hilo conductor para entender la cristología del Nuevo Testamento. Pablo va a decir en 1 Corintios, al sentirse aludido en la predicación y desafiado, los griegos piden sabiduría. Los judíos piden señales. Imagínense a Pablo, esto lo desarrollo un poco en mi libro, El valor de predicar, pero imagínense a Pablo con el desafío de dos auditorios, los griegos, hijos de la helenización, amantes de la sabiduría, de la elucubración filosófica, tentado a arrendar el salón comunal y exponer toda una historia de la filosofía que Pablo la conocía. Porque Pablo cita a los filósofos griegos como citar a los profetas hebreos. Es decir, Pablo conocía y sabía de qué estaba hablando. Pero también con la atención del otro auditorio, los judíos. Ellos pedían señales. Con la tentación de arrendar el estadio o de prestarlo a la alcaldía, qué sé yo, y poner un gran pendón fuera allí y una gran campaña publicitaria que dijera, gran campaña de señales, poder y unción con el apóstol, pastor Pablo de Tarso. Esta noche, ven y recibe tu milagro. Ese es el desafío de Pablo. Y obviamente la gente así. Pero Pablo dijo, ni el salón comunal, ni el estadio. Yo voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Hoy hemos eliminado el escándalo de la cruz. Lo hemos bajado de la cruz y lo hemos vestido de ejecutivo, de humorista, de filósofo, de psicólogo, de político, de cantante, de estrella del cine, para que se vea bonito y para que la gente crea en él. Para que no se note tan escandaloso y que eso de la cruz y del pecado, como por la gente como que por ahí no. Tenemos iglesias gordas, pero no iglesias que se parecen a él. Porque la iglesia es grande, no cuando necesariamente crece en número. La iglesia es grande cuando se parece a su Señor. Una iglesia puede tener 20 miembros, pero si se parece a su Señor, es una iglesia grande.
Una iglesia puede tener 3,000 miembros. Si se parecen al Señor, es una iglesia grande. No porque tiene 3,000 miembros, porque la vida de los suyos, la vida de los que se reúnen allí, se parece a Cristo. ¿Es claro, hermanos? Entonces, hemos eliminado el escándalo. El centurión lo vio desfigurado y dijo, este es el Hijo de Dios. Pero la iglesia hoy lo ve desfigurado en la cruz y dice, este no es el Hijo de Dios. Este no es el Hijo de Dios. No alcanzaría el tiempo, hermanos, esta noche. Dicen los predicadores, ¿cierto? Los predicadores dicen, hermano, no hay tiempo. Pero realmente no alcanzaría el tiempo esta noche para meditar en las implicaciones de este mensaje de la cruz para nosotros hoy. Pero Pablo decide no bajar a Cristo de la cruz. Y gran parte de la iglesia hoy en América Latina ha bajado a Cristo de la cruz. Yo estoy muy asustado hoy. Especialmente con nuestros ministerios juveniles e infantiles. Porque mientras nosotros estamos ocupados y asistimos a seminarios de pastoral juvenil y de pastoral infantil, estamos ocupados en aprender estrategias para entretener a nuestros jóvenes y a nuestros niños. La sociedad allá afuera y el diablo están muy ocupados entrenándolos. Es decir, nosotros entretenemos. El diablo entrena, hermanos. Porque aquí nadie está jugando, ¿cierto? Y hemos perdido esa dimensión que Pablo esboza en Efesios capítulo 6, esa dimensión de la lucha, del campo de batalla. Y hemos vuelto esto un relajo. Ya no estamos entrenando gente para el cielo. El diablo está entrenando gente para el infierno. El tema del Apocalipsis, hermano, es el Evangelio. A mí me inquieta cuando hay gente que viene a preguntarme sobre el milenio. Y a discutirme sobre el milenio. No, que el milenio. ¿Cuál milenio, hermano? El milenio del Apocalipsis tiene 2 versículos. Y si el autor escribió 2, 3, 4 versículos máximo para ello, es porque no quiere centrarnos allí. Pero le dedica 2 capítulos a una perspectiva de adoración desde el trono. Pero en esa perspectiva del trono maneja la tensión del cordero y el león. El tema es el evangelio, no el milenio. No el milenio, el tema es el evangelio. Ahora, en las misiones, por ejemplo, recordar que la cruz es el elemento central del evangelio, no solo porque se ofrece, sino porque demanda. Si los evangelios tienen allí su punto máximo, entonces nosotros no debemos ignorarlo. No podemos predicar un mensaje sin cruz. Esta nos desnuda, nos desafía y nos muestra la incapacidad para agregar o hacer algo para salvarnos. Pablo le va a decir a los Gálatas, si ustedes pueden hacer algo para salvarse, entonces Cristo ¿para qué murió? Entonces en vano murió Cristo. En la predicación, por ejemplo, debemos predicar la cruz e ignorar otros mensajes con apariencia de piedad. Pablo ya decía eso, que la opción del mensaje de la cruz compite con la opción del mensaje al estilo griego, la sabiduría, y el mensaje al estilo judío, el de señales. Aunque produzca locura
y tropezadero, el disparate del mensaje de la cruz es la única opción válida. 1 Corintios 1, 22 y 23. Ver el asunto de manera distinta es también una manera de negar a Jesús, como lo hizo Pedro. Predicar a un Cristo diferente al de las Escrituras, es decir, yo no conozco a ese hombre. Hay personas que creen que negar a Jesús es decir así como lo hizo Pedro, o estar en las mismas condiciones de Pedro y decir en la empresa, yo no soy cristiano. También se niega a Jesús desde el púlpito. Cuando predicamos un Cristo diferente de las Escrituras, estamos diciendo, yo no conozco a ese Cristo, y estamos negando a Cristo. Cuando maltratamos a los nuestros en casa y se convierte la casa en un espacio para la gritería, también estamos diciendo, yo no conozco a Cristo. Cuando le gritas a los tuyos, a tus hijos, tú eres un bobo, tú eres un bueno para nada, tú estás negando al Señor. Cuando llegas a tu casa, yo soy el jefe aquí, y te golpeas el pecho, y aquí se hace lo que yo digo, estás negando al Señor. En la pastoral, por ejemplo, en un mundo real de dolor, esto lo dice John Stott en su libro La Cruz de Cristo. Tengo que citarlo porque esto no es mío. ¿Cómo podemos creer en un Dios o cómo adorar a un Dios que es inmune al dolor? Esa es la pregunta de John Stott. Dios en la cruz vino a enseñarnos a través de su sufrimiento que los poderes de este mundo no tienen la última palabra. Y dice Stott, la cruz no es simplemente un distintivo para nuestra identificación y bandera bajo la cual marchamos. Es también la brújula que nos proporciona nuestra ubicación en el mundo desorientado. En particular, la cruz revoluciona nuestras actitudes hacia Dios, hacia nosotros mismos, hacia otras personas, tanto dentro como fuera de la confraternidad cristiana. También transforma nuestra actitud hacia los graves problemas de violencia y sufrimiento. Termino con esto de ahí. Cristo y su cruz deben convertirse en el fundamento y modelo de vida, la oración y la esperanza de todo cristiano. Eso en la pastoral. En un mundo real de dolor, ¿cómo podemos predicar a un Dios que es inmune al dolor? No estés triste, dice la gente. Y habían canciones, ¿cierto? ¿Recuerdan aquella canción que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo? ¿Se acuerdan? Una canción bien intencionada, hija de su tiempo. Pero uno sabe, hermano, que un corazón que tiene a Cristo sí se puede entristecer. ¿De acuerdo? Yo me he sentido triste en la vida. Y Dios no se inmuta por eso. Y ércale, Giovanni está triste, ¿ahora qué haremos? Y entonces, no. Pregúntenle a Jesús en Getsemaní, mi alma está triste. Momentico, Señor, momentico, por favor, Señor. Tú no puedes decir que estás triste, tú eres el Señor. Pregúntenle a él en la tumba de su amigo Lázaro, Jesús lloró. ¿Cómo podemos hablar en un mundo plagado de dolor y predicar a un Dios que es inmune al dolor? Que el dolor no le duele. ¿Cómo? Aleluya, santo, tienes que ser una mujer de fe, tienes que ser es que esa no es la discusión aquí. Yo soy un hombre de fe, ella es una mujer de fe, nadie está dudando de eso, pero la vida la ha golpeado. Y debemos asistirle. En el discipulado, por ejemplo, la cruz de Cristo es la base de nuestra justificación. Gálatas 1:4. Es el medio de nuestra santificación.
Gálatas 3:1. Es el tema de nuestro testimonio, Gálatas 3:1. Es el objeto de nuestra jactancia, Gálatas 6:14. Samuel Escobar dice: si la iglesia en América Latina no toma en serio el discipulado, dentro de 10 años tendremos no iglesia, sino una masa amorfa, es decir, algo sin forma. Y eso hace casi 10 años que Samuel Escobar lo dijo. Los eclesiólogos están diciendo hoy, están hablando de los fenómenos religiosos en América Latina. Es decir, ya no se habla de iglesia, se habla del fenómeno religioso. En Mateo 16, la declaración cristológica, tú eres el Cristo, antecede a la declaración eclesiológica, edificaré mi iglesia. ¿Qué quiere decir eso? A ver, que la iglesia está edificada sobre Cristo y sobre una perspectiva correcta de su obra y de su enseñanza. Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros esta manera de pensar o de sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí empieza el himno. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Esa es la solución que Pablo plantea al complejo problema de la crisis y de las relaciones que los hermanos de la iglesia están viviendo. La palabra pensar, sentir, se usa 3 veces allí en el capítulo 2. En el versículo 2 dice: completad mi gozo pensando lo mismo, sintiendo lo mismo, es la misma palabra. En el versículo 2 al final también otra vez se repite: pensando una misma cosa. Y finalmente en el versículo 3 o 5, perdón, esta manera de pensar o de sentir. ¿Qué significa eso? Esta forma, o tomen una forma de pensar que se manifieste en una forma concreta de vivir, o piensen como Cristo. Y Pablo les va a plantear toda una orientación frente a la vida. Este es un himno que se plantea a grosso modo en 2 estrofas. La primera estrofa del himno está en el versículo, de los versículos 6 al 8. Y el sujeto de esta estrofa es Cristo. Se despojó, Cristo tuvo un cambio de forma, y eso sucedió a través del despojo, de una decisión personal. Es importante eso del despojo, porque estamos viviendo en una sociedad que te califica por qué tanto tienes. Entonces nosotros no vivimos la virtud del despojo, sino del acumular. Entonces vamos por la vida muy pesados, no vamos ligeros. Jesús cambia de forma, a grosso modo, esa estrofa, y lo hace a través del despojo de una decisión personal. En Jesús tenemos al hombre, a la contraparte de Adán. El hombre que quiso ser Adán, el hombre que quiso ser Dios. Y en Jesús tenemos al Dios que quiso ser hombre. Ahí está el problema del pecado. Génesis capítulo 3. El hombre quiso ser como Dios. Fue probado en un huerto, en el huerto de Edén, y se halló defectuoso. Jesús, el otro Adán,
El Dios que quiso ser hombre fue probado en otro huerto. ¿Cuál? Getsemaní. Y se halló victorioso. Ahí esa noche orando al Padre. Padre, ¿no hay otra opción? Esa es la oración de Jesús. ¿No se te ocurre una mejor idea? Y el silencio del Padre fue finalmente un rotundo no. El silencio del Padre esa noche fue el rotundo no. No hay otra opción. Y la segunda estrofa, del 9 al 11, otra vez, a grosso modo, ya el tiempo se agota. El sujeto es Dios, del 9 al 11. Por lo cual también Dios, ahora Cristo era el sujeto en la oración pasada, ahora Cristo es el sujeto, Dios es el sujeto en esta estrofa. Dios le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Miren las veces que se repite el nombre allí, 3 veces. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Jesucristo es el Señor. Este himno tiene una intención política, porque el Kyrios, el Señor, era el César. Era el César. Ahora el Señor es Jesús. Y es la invitación a que se doble la rodilla frente a Él. A que vivamos la actitud de Jesús, pero también que vivamos para Jesús. Vivir confesando y proclamando a aquel que fue humillado. Esa es la actitud de la iglesia. Ahora, frente a lo planteado que decía al principio, el texto nos llama a lo siguiente, o llama a los filipenses a lo siguiente. Primero, revisar las motivaciones. Versículo 3, la motivación es eso que está detrás, que nos empuja a hacer. No hagáis nada por rivalidad ni por vanagloria. ¿Por qué hago lo que hago? En nuestro contexto es bien conocido, ustedes saben, ¿cierto? El 11º mandamiento. ¿Cuál es el 11º mandamiento? No dar papayas. ¿Ya? Y este mandamiento ve al otro como una amenaza. El otro siempre es sospechoso. Me va a robar, me va a atracar, va a abusar de mí. Quiere mi plata. Se acerca a mí con malas intenciones. No puedo abrirme, no puedo relacionarme. El otro es una amenaza. El otro siempre es mirado con sospecha. Pero también tenemos al 12º mandamiento. Papaya puesta, papaya partida. Entonces el 11º ve al otro como una amenaza, pero este ve al otro como una posibilidad de provecho. Yo soy tu amigo porque tú me sirves para algo, porque tú me puedes cuadrar allí, porque tú me puedes llevar la hoja de vida allá. Yo saco provecho de eso. Ve al otro como una posibilidad para aprovecharse. Y en Colombia tenemos la famosa frase: el vivo vive del bobo. ¿Y el bobo de quién?
del papá y la mamá. Germán Puyana, en su libro ¿Cómo somos los colombianos?, habla de esto, ¿no? De nuestro individualismo y nuestros intereses personales por encima del interés colectivo. Eso a nosotros no nos cabe en la cabeza. Por eso no afirmamos. Ve, el vecino compró un carro, ve qué bueno. No, a nosotros nos da rabia eso. ¿Y por qué tenía que...? Y yo con este carrito viejo. No celebramos eso. Ve, el hijo del vecino pasó en la de Cartagena y el mío no. Señor, ojalá pierda el primer semestre. No afirmamos. Revisar las motivaciones. En segundo lugar, mirar al otro como superior. Dice el texto: sino estimad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Ahí Pablo les da duro y nos da duro también. En tercer lugar, pensar como una comunidad. No considerar cada cual, versículo 4, solamente los intereses propios, sino también considerando también los de los demás. Pensar en comunidad. Y en último lugar, hermanos, aquí concluyo con esto. Como se dieron cuenta, es un esbozo general del texto, tomando algunos asuntos principales. Este era un himno, y la discusión de los entendidos es si el himno es de la autoría de Pablo o simplemente estaba por allí y Pablo lo introduce en el texto. Esa es la discusión que hay en los entendidos. ¿Es de Pablo o Pablo le echó mano? Si echó mano, no hay problema. Los autores bíblicos echan mano de los materiales y citan, dice, yo esto lo cogí de las crónicas de los reyes de tal época. Dice, los autores tienen fuentes. Lucas dice, yo he investigado. Eso no es, dice, la inspiración del Espíritu incluye esa posibilidad. Ahora, si lo hizo Pablo, estupendo. Pero sea lo uno o lo otro, hay una verdad aquí, una verdad final para resaltar. Y es que al parecer este era un himno que la iglesia cantaba. Y si es cierto que la iglesia cantaba este himno, Pablo finalmente le está diciendo a la iglesia, miren, por favor, hermanos, pongan en práctica eso que ustedes cantan. No se engañen con eso. Pónganlo en práctica. Practiquen lo que ustedes cantan. Que el culto y la canción deje de ser un espacio legítimo, ¿cierto? Donde uno siente, experimenta, porque la música a veces tiene ese poder, pero que también la canción genere espacios para reflexión y para la acción. Esa es la cristología de nuestras canciones.